Siempre que hablamos de cómo aprender de tus errores, va a venir alguien que te va a decir que tienes que registrarlos, anotarlos en un diario o tenerlos muy en cuenta. Pero el gran problema es que incluso si tú tienes en cuenta tus errores, muchas veces sigues haciéndolos. Y sigues haciéndolos no porque te guste cometer errores y te encante la sensación de equivocarte. No, lo sigues haciendo porque muy en el fondo se volvieron un principio contigo. Se volvieron un principio y si me permites explicártelo, te lo voy a explicar y también te voy a enseñar cómo podrías intentar superar esto de aquí. Vamos, en pocas palabras, si tú sigues cometiendo un error, incluso sabiendo que está mal, eso se volvió un principio. Y un principio es algo que literalmente forma parte de tu identidad. Y para sacarlo de tu identidad, tienes que literalmente sacarlo de todo aspecto posible. Es decir, mental, físico y social. Y para que lo entiendas mucho mejor, si tú quieres romper este principio en dos, no voy a romper este lápiz porque es muy bueno, quiero que lo dividas en las siguientes dos partes. La primera es la si no te veo, no te creo. Y antes de que me digas esto es absurdo, me voy, déjame explicártelo. Verás, todos los humanos estamos formados de los hábitos que hacemos. Qué tan sociable seas, qué tan saludable seas, depende de los hábitos que haces. Entonces, si tú ya sabes que estás cometiendo algo mal constantemente, eso es un hábito. Lo que pasa antes de ese hábito yo le suelo llamar el prehábito. Es como esa acción involuntaria o inconsciente que hacemos antes de realizar ese hábito. Entonces justamente lo que quiero que identifiques es ese prehábito. Y para eso te voy a poner un ejemplo. Si tú te levantas constantemente a las 5:30 de la mañana a trotar, con el tiempo, por ejemplo unos 2 meses, tú involuntariamente, sin alarma, te vas a levantar de entre 5 a 6 de la mañana para cumplir ese hábito que tenías. Entonces eso es a lo que me refiero. Tú, si eres capaz de identificar ese prehábito, tienes que asegurarte de sacarlo de toda circunstancia posible de tu vida. Y como ya te mencioné, los 3 aspectos que son mental, físico y social. Y a ver, vamos a empezar con el social. Si tú necesitas sacarlo de lo social, tienes que entender que a veces hay amigos o personas que tienden a llevarnos a volver a realizar ese error. No vengo a decirte que sea malo tener amigos o que sea malo tener amistades. No, lo que vengo a decirte es que a veces esas amistades te llevan a cometer ese error. Y solamente se trata de un momento, alejarse, para a ti darte el espacio de intentar romper ese principio y crear uno nuevo. Pero antes de que vayamos a eso, es que entiendas eso, lo social. También está lo mental y físico. Generalmente el mental y físico se suelen relacionar con estímulos. Con estímulos, por ejemplo, con los videojuegos. Los videojuegos, no vengo a decirte que sean malos o buenos, solo es un ejemplo, tienen ciertos estímulos. Estos estímulos, cuando tú dejas de jugar videojuegos, tienden a decirte a ti, a tu cuerpo, que vuelvas a jugar videojuegos porque se siente bien. Entonces, esos estímulos es contra los que tú vas a tener que luchar, tanto voluntariamente como involuntariamente. Y ahora sí vamos con la segunda parte, que es la del reemplazo. El reemplazo es básicamente un balance. Como te explicaba aquí con los videojuegos. Los videojuegos tienen cierto estímulo. Si tú decides literalmente reemplazarlo a los videojuegos con absolutamente nada, con hacer nada en tu casa, ver la pared, con el tiempo y una vez se te vaya la motivación, tú vas a volver a jugar videojuegos. Y vas a volver a jugar videojuegos no porque seas muy poco disciplinado o porque tengas poca motivación. No. Vas a volver a jugar videojuegos porque en realidad no le diste un balance adecuado de estímulos. Si los videojuegos te dan un estímulo acá, tú tienes que buscar alguna actividad que igual te dé un estímulo aquí. Puede hacer ejercicio, yo que sé, ponerte a limpiar en la casa, pero algo así fuerte, lo que sea, pero algo que te dé una cantidad similar de estímulos. Si no eres capaz de compensar eso, va a tratarse más de la fuerza de voluntad que tengas. Y esto no es algo que comúnmente pase. Ahora, obviamente depende también ya de cada caso, pero aquí lo que te vengo a hablar es del reemplazo en el término social. Yo, por ejemplo, tenía el problema con los videojuegos. Como dije antes, no vengo a decirte que sean malos o buenos. Al menos para mí eran un problema y como todo en esta vida hay gente a la que no le es un problema. Yo en mi caso tenía un problema con los videojuegos, sabía que no debía seguir jugándolos y aún así seguía jugándolos. Entonces yo para dejarlo, literalmente me desinstalé cada aspecto de videojuegos dentro de mi computadora celular, me alejé de cada red social posible e incluso me alejé de amigos solamente por no volver a jugar videojuegos.
Es importante que te alejes de todo esto, incluso si es duro, porque muchas veces estos principios están ligados muy adentro a las conexiones sociales. Y cuando tú tratas de dejarlo y sigues conviviendo con tus amigos van a tender a decirte, vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces, en realidad, en ese momento, lo que realmente debes preguntarte es si lo que estás haciendo es un error realmente. Realmente es un error esto que te estás preguntando ahora mismo, porque es nada más eso que te expliqué, esas dos partes. Si tú realmente quieres cambiar ese error, lo único que tienes que hacer es asegurarte de no verlo de ningún tipo de forma posible y de reemplazarlo con un balance adecuado. Si eres capaz de hacer esas dos cosas, vas a poder romper ese principio. Y romperlo porque lo vas a reemplazar con algo nuevo. Y con algo nuevo puede ser algo mejor como puede ser algo peor. Pero simplemente se trata de que des un paso atrás y te preguntes. Un momento, mi perro justo está ladrando, no ladró en los más de 10 intentos que llevo haciendo. Pero justo ahorita sí está ladrando. Eso sí es increíble, la verdad. Pero vamos, que des un paso atrás y te preguntes si realmente eso que tú crees que es un error o simplemente es porque alguien más te dijo que lo es. Y es nada más reflexionar sobre todo lo que te sea posible, porque estamos tan acostumbrados a que si alguien viene y nos dice esto es lo que es, esto es lo que es aquello, pues lo hacemos simplemente porque el otro sabe más, ¿no? Pero simplemente te quiero invitar a hacer eso, a cuestionarte si en realidad eso que tú crees que es un error, es un error. Es muy importante que te cuestiones sobre todo lo que te sea posible en la vida, porque después de todo hay un montón de gente que trata de manipularte, incluso uno que te dice que te cuestiones, aunque no lo parezca, trato de que aprendas algo de mí, y eso incluso es lo que te tienes que cuestionar. Cuestiónate si lo que yo te estoy diciendo vale la pena o no, o si quieres aprender algo. Es simplemente eso. Y como siempre, ten buena noche y ante todo recuerda cuestionarte sobre todo y todos.